Tenemos por delante hoy Génesis 13, 14 y parte del 18 y 19. ¿Qué hay en estos pasajes? Bueno, en estos pasajes se nos presenta la relación entre Abraham y Lot. Recuerden que nosotros estamos en este viaje de peregrinaje con Abraham y hace domingo atrás estuvimos hablando en el capítulo 12 del llamamiento de Abraham y que él fue bendecido para bendecir. A él se le dio una promesa de bendición que nos llega a nosotros como herencia, que participábamos de esa bendición dada a Abraham por medio de nuestra fe en Cristo. Y ahora, en todas las naciones, todo aquel que pone su confianza en Jesucristo es liberado de la maldición del pecado y de la condenación eterna y hereda la bendición que por dignidad propia merece Jesucristo. Ahora, esa bendición se está traduciendo para Abraham en una promesa, porque él aún no tiene un hijo. Esa promesa se le dio únicamente a Abraham y se le dio este mandamiento: deja a tu padre y a tu parentela y ven conmigo a la tierra que yo te mostraré. En los versículos siguientes se nos dice que Abraham entonces tomó a Lot y lo llevó consigo. Lo que se nos puede nosotros sugerir es: ¿por qué Abraham hizo eso? Bueno, quizás su hermano había muerto, quizás él vio a Lot desamparado y él quiso ser ese padre para Lot o ese referente para Lot. No hay una nota en la historia donde se le dice: y en esto Abraham desobedeció a Dios, pero Dios le está diciendo: sal de allí, deja tu familia. Pudiéramos pensar que no fue sabio llevarlo. Y cuando vemos el resto de la historia de la relación de Abraham con Lot, tal parece que no era la voluntad de Dios que llevara consigo en el viaje de la fe a Lot. Él era el hombre que portaba la bendición y la promesa. Ahora, en el capítulo 13 se nos presenta un nuevo escenario. Abraham sí dejó a la familia, pues vino con Lot, se estableció en la tierra, un primer estadio allí, y ellos comenzaron a prosperar. Tanto prosperó que empezaron a tener litigio de la tierra es muy chiquita, nos queda chiquito este campo. Imagínate, lo que tiene Lot ha sido prosperado bajo la sombra de Abraham. Y ahora lo que tiene Lot entra en conflicto con lo que tiene Abraham. Y empieza ahí el roce de los pastores de ovejas que están a cargo de Lot y respondiendo a Lot, con los pastores de Abraham y que están respondiendo a él. Y ellos comienzan a tener disputas, eso se eleva, llega hasta Lot y Abraham. Y tienen que hablar el asunto. Se convierte en un momento de conflicto familiar. Y a partir de allí yo quisiera que nosotros tuviéramos este gran panorama, esta gran sombrilla sobre todo lo que vamos a hablar. Hablaremos de la santidad en la familia de Dios. El conflicto surge allí y hay que solucionarlo. Pero Abraham es un hombre espiritual. Él es un hombre lleno de gracia, conoce a Dios, le ha creído a Dios, Dios le ha prometido más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Por tanto, él tiene una abundancia, no solamente material, sino una abundancia de corazón. Y él dice: la paz es la posesión más apreciada. Por tanto, le dice a Lot: mira, alza tu mirada y escoge el terreno que tú quieras. Te lo doy, te lo cedo. Recuerden una vez más que es Abraham el que tiene la promesa, es Abraham el que tiene la bendición, que es bajo su sombra que él ha prosperado y ha tenido todo lo que tiene.
Él debería volverse a Abraham y le dice, no, ¿qué va? Si por ti soy quien soy. Además, mira los años que tú tienes, las canas que tú peinas. Tú debes escoger primero. Pero no. Lot no podía creer lo que se le estaba diciendo. Y él dijo, esta es la mía. El terreno yo lo tengo estudiado. Él levantó y vio una llanura que era como un Edén a su vista. Tenía un solo defecto. Cerquita de ahí había unos vecinos que no tenían buena reputación. Sodoma y Gomorra. Pero aquello le atrapó la vista. Aquello le atrapó la vista como a Eva le atrapó la vista el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero él no se lo va a comer. Él simplemente va a escoger esto. Yo no voy a llegar allí nunca. A mí no me va a pasar. En medio de ese escenario, él retoma su tienda, sus mochilas y demás. Vamos por aquí, muchachos. Oye, ahora sí, tú verás. Y se establece cerca de Sodoma y Gomorra y sus tiendas la ponen en dirección, la puerta de sus tiendas en dirección a Sodoma y Gomorra. Atrás a sus espaldas queda el hombre de bendición, queda el hombre de las promesas, queda su familia. Pero él va persiguiendo su sueño americano. Por otro lado, en una tierra que aparentemente más pobre y desprovista de riquezas y beneficios naturales, Dios le dice entonces a Abraham, alza tus ojos y mira. Déjame decirte que cuando tú priorizas los principios espirituales, como la paz en este caso, y tú le dices a cualquier persona, ¿para qué vamos a estar fajados? Vamos a buscar una forma de solucionar esto. Y tú tienes esa abundancia en tu corazón y tú cedes a tus derechos. Yo soy más anciano, yo soy el dueño de este negocio, o cualquier cosa a lo cual tú puedas aferrarte como un derecho, pero tú lo cedes a favor del amor, de la reconciliación, de la paz. Y tomas tu caminito y aparentemente tú sales perdiendo, pero obedeces a Dios. No es el hombre quien te dice levanta tus ojos y mira, es el mismo Dios. Nadie que piense que puede sacar ventaja de uno podrá sospechar jamás que nuestra suerte no depende de ningún hombre, sino de Dios. Y puede ser que delante de Abraham, a su propia vista, lo que ha quedado es algo sin un arbitrio, sin un arroyito. Que esto, comparado con aquello que yo vi, esto no es nada. Pero si en esa dirección vas con Dios, su bendición hace la diferencia. Y es Dios quien le dice a Abraham, levanta los ojos, muchacho. Mira, hasta donde llegue tu mirada, yo te lo voy a dar. Mira, al norte, sur, este, oeste, toda esa tierra, yo que soy el dueño y el Señor de la tierra, la doy a ti y a tu descendencia después de ti. Este es mi primer principio para ustedes hoy. La santidad personal y familiar muchas veces se define en el terreno de los conflictos interpersonales. Ser santo es amar la paz. Es construir junto la paz. Es buscar la reconciliación. Es dar perdón. Es ceder derechos. Es confiar en Dios. Muchas veces el terreno de la santidad no está en la tentación morbosa de cualquier otro tipo, para no mencionar alguna específicamente, sino en esa relación que no se ha resuelto. Jesús nos enseñó a estar en paz con los hombres. Los apóstoles dijeron, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No amar la paz, no luchar por la paz, no ceder derechos a favor de la paz, es perder la santidad. Ahora, dentro de esa historia, estamos viendo este segundo escenario, este segundo principio.
Y es que Lot está guiando su vida, su familia, su gente, con un modelo materialista, no un modelo espiritual. Para él la mayor posesión es la ganancia que puede sacar de sus negocios. Y si aparentemente ese es el mejor terreno, y aparentemente en este negocio yo tengo ventaja, y si aparentemente las estadísticas, los pronósticos me dicen que allí es donde voy a... No hubo un momento de respetar al anciano, no hubo un momento de depender de Dios, no hubo un momento para considerar los peligros. No. Donde está el tesoro, ahí estaba su corazón. Y se guió solamente por lo que aparentemente le iba a dar ventaja. No así Abraham. Amado hermano, aquí hay otro segundo principio para nuestra familia. Nosotros, los adultos de la familia, somos modelos de fe para las otras generaciones. El abuelo es modelo de fe para los hijos y los hijos de los hijos. Como vivimos define el carácter de la familia. Somos gente de influencia espiritual. Déjame decirle que el mayor legado que podemos darle a nuestras generaciones a veces no es el consejo dictado al oído, sino una vida bien vivida para Dios. Y el discipulado que él estaba dando a su gente era un hombre materialista cuya herencia era todo lo que podía agarrar con sus propias manos. Y no hay más que esto. Él nos miró espiritualmente. Fue cautivado por lo que estaba delante de sus ojos. El criterio de él, según 13:10, es que aquella llanura era como el huerto de Jehová, como el Edén. Amado hermano, cómo miramos define nuestra valoración de las cosas. Él no podía ver, por muy verde que sea el pasto, que eso es como el Edén, porque cerca de allí está Sodoma y Gomorra. Por tanto, esto nos lleva al tercer principio que quiero compartirles rápidamente, y es que la santidad establece límites santos. En el capítulo 13, versículo 12, dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El pecado tiene un poder seductor, donde no se trata tanto dónde estás ahora, sino la tendencia que estás tomando. Tú hablas con un jovencito, con una jovencita, y le dices, antes que pase nada, ¿cómo está tu relación con el Señor? Yo estoy bien, yo estoy sirviendo, yo estoy aprendiendo, yo hice esto, hice aquello. Ok. Me parece que debes tener cuidado que debes tener en cuenta esto. Pero, ¿cómo se ve la jovencita o el jovencito? Yo estoy bien. Yo no voy a llegar nunca a Sodoma. Esto yo lo puedo manejar. Está bajo control. El cambio de la pérdida de la santidad hacia una vida dominada por el pecado comienza primero como percibimos las cosas y luego cómo la valoramos en nuestro corazón. Antes mover la tienda a Sodoma, el corazón ya estaba allí, desde que estaba hablando con Abraham. Por tanto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Qué estás amando? ¿A qué estás aspirando? ¿Dónde está el deleite? ¿Dónde está tu identidad? Eso define dónde vas a terminar. No se trata de dónde estás ahora, sino hacia dónde estás yendo en esa dirección. Si en el punto que estás ahora tú trazaras una línea de trayectoria, ¿a dónde te llevaría ese punto? A un punto más cercano al horizonte de Dios, a un punto más distante del cosmos de Dios. Amado hermano, una pequeña desviación, un grado en el barco de tu vida
más al norte, más al sur. Inicialmente es un grado, pero después de media hora, después de una hora, eso se ha convertido en un abismo insalvable. Porque no marcaste el rumbo fielmente. Llegó Lot a Sodoma. Eso sí es buena vida. Se acabó. Con Abraham se vivía en tiendecita. Y un ratito aquí, y vamos a construir un altar. Volver a adorar a Dios. Otro ratito acá, y volver a construir otro altar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adorar a Dios. Volver a hacer esto. Pero no, Sodoma es un lugar para vivir. Este es un lugar para establecerse. Aquí hay abundancia. Este es el lugar para toda la vida. Llegué. Esto es la tierra prometida. ¿De verdad? Ahora sí. Lo que sucede, que aunque en su corazón se decía cristiano, estaba rodeado de gente no cristiana. Y cuando tú eres cristiano y estás rodeado con gente no cristiana y haces alianza con gente no cristiana, la suerte de los no cristianos será la tuya, aunque tú te digas cristiano. Dime con quién andas. Y te diré yo quién tú eres, aunque tú digas que no lo eres. Entonces llegaron, capítulo 14 de Génesis, unos soldados. Se hablaron un ejército con otro y comenzaron una alianza, 4 reyes contra 5. Dentro de esos 5 estaba el de Sodoma y de Gomorra, así que él vino de fly a meterse en un conflicto bélico. Entonces, de pronto él está mirando, ese es Edén. Lo que perdió Adán, eso lo recobré yo. Voy para allá, aquí me quedo, esta es la mía. Y cuando llega allí y lee el periódico de Miami Herald, dice, ¿sabe qué? Empieza la guerra. Y él queda en medio de un conflicto del mundo, cuando Dios tiene un proyecto divino para su familia. ¿Se dan cuenta? Y cuando llega allí, el ejército enemigo llega, saquea y se lleva con él a Lot y la familia. Amado hermano, cuando tú dejas el barco seguro del proyecto de Dios, cualquier viento de potrero se convierte en un torbellino para tu vida. El lugar más seguro para vivir es el centro de la voluntad de Dios. Él, que estaba al lado del hombre de la bendición, el hombre de las promesas, ahora es prisionero de guerra. Y donde él dijo, aquí llegué para quedarme, lo despojaron de todo. Y él se convirtió en botín de guerra. Qué triste la situación donde a veces vemos seguridad financiera, es abismo espiritual, donde tomamos una decisión sin consultar la puerta del cielo, la puerta del infierno se abrirá. La noticia le llegó a Abraham. Y aquí tenemos una gran lección para todos nosotros. Quienes viven en santidad extienden la gracia. ¿Qué tú crees que hizo Abraham cuando se enteró que su sobrino, por sus malas decisiones y por su pecado, se convirtió en prisionero de guerra? Él fue a donde estaba Sara y le dijo, se lo dije. Él hizo eso. Lo voy a dejar ahí un rato para que él aprenda. Hizo eso. Amado hermano, aquel hombre que habitaba en tiendas, apacible, pacífico, se quitó el traje del pastor de ovejas y se armó de guerrero, porque la lealtad por la familia fue mayor que el pecado de su sobrino, y lo fue a rescatar con gracia.
De eso se trata también la santidad. No ser pronto para disciplinar, no ser pronto para juzgar. Se necesita rescatar para después discipular y que aprendan. Pero cuando una vida está en peligro, lo que necesita es rescate. Y el rescate es fruto de la gracia. Aquel hombre se puso su espada, sus palos, armó a todos aquellos hombres que estaban consigo, que no tenían mucha experiencia de guerra, pero fueran en búsqueda de Lot. 14:14. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en sus casas, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche. Él y sus siervos los atacó y les fue enseguida hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, sus parientes, sus bienes, a las mujeres y demás gente. Amado hermano, qué triunfo de la gracia, qué triunfo del amor. Él se movió en rescate. Ahora, el capítulo 18 nos cuenta un cruce de reyes. Está llegando Abraham de regreso a casa y le pregunta a Lot: ¿dónde te dejo? Y él dice: déjame donde mismo. Yendo para allí, él venía con un botín de la guerra. Viene a su encuentro un personaje misterioso. Se llama Melquisedec. Versículo 18, capítulo 14. Rey de Salem, que es rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, que sacó pan y vino y bendijo a Abraham. El escritor de Hebreos, retomando esta historia, nos dice: ¿qué personaje será este que bendijo al heredero ya de la bendición y proveyó para él? Bueno, a este personaje Dios lo envió y Abraham le dio a él diezmo de todo el botín. En realidad, mi opinión personal, no es Cristo a mi forma de ver. Pero si tú piensas que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, voy a estar en paz con eso. Pero es un personaje que bendice a Abraham y que recibe de Abraham diezmo de todas las cosas. Ese no fue el único rey que llegó a donde estaba Abraham. ¿Quién llegó también? Versículo 21 y 23. Llegó el rey de Sodoma y le dijo a Abraham: dame a las personas y quédate con los bienes. Lo voy a decir con mis palabras. Él le dijo: a mí no me importan las personas, dámelas de vuelta, gracias, y en pago te voy a dar todo el botín, que era de mi tierra, que era de mi gente, pero en gratitud te voy a dar todas esas posesiones. ¿Qué hubiera hecho Lot por sus antecedentes en ese momento? Gracias, me lo merezco. Pero ¿qué hace el hombre espiritual? ¿Qué hace? Dijo: no. ¿Por qué no quiero que el día de mañana tú digas que tú enriqueciste a Abraham? Lo que hay en el corazón de Abraham es esto. Primero, separar lealtades. Mira, de Sodoma y Gomorra no quiero nada. Lo que se obtuvo allí con pecado, con mundanalidad, con cosas que deshonra a Dios, de allí no quiero nada. Lo segundo que está haciendo él es que no quiero que quede un vínculo a un rey que no es de Jehová. Yo no quiero saber nada, ni tener nada que ver con el rey de Sodoma y de Gomorra. Bien separaditos, nos vemos mejor. Y lo tercero, él quiere dar toda la gloria a Dios.
Y él dice, en las próximas semanas, en las próximas generaciones, lo que yo tenga, lo que llegue a ser, lo que llegue a tener, será porque Dios me lo da y no ningún hombre. Así que por eso, más al dar en los diezmos, en todo, en la victoria, él quiere darle la gloria a Dios. Amén. Allí se trata de conservar el corazón santo, honrando a Dios, teniendo lealtad únicamente a Dios. ¿Ustedes creen que esa fue la única vez que Lot estuvo en peligro? Pasando un día tras otro, una mañana, una tarde, una noche, una semana, la otra semana, sucedió que ya el pecado de Sodoma y Gomorra fue insoportable ante la mirada de Dios. Y un día vino, y a mi forma de ver, sí, Jesús, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, a Abraham, capítulo 18, y le reitera la promesa y el pacto. De seguida, se habla que estos seres extraordinarios, para mí Jesús, una vez más digo, y dos ángeles, Jehová en esta aparición, Jesús, dice, no le voy a decir a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer de destruir a Sodoma y Gomorra. Yo sé que él va a mandar a todas sus generaciones a que me obedezcan y me teman. Así que regresa y siguen adelante los ángeles rumbo a Sodoma y Gomorra. Allí se le presenta a Abraham esta decisión divina, esta sentencia divina. Vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el primer pensamiento de Abraham? Allí está, una vez más, Lot en peligro. Déjame decirte, amado hermano, que las relaciones en la familia, en los seres que uno ama, los cercanos, los distantes, los altibajos, los conflictos, los momentos de peligro, las angustias, no cesan. Hoy es por una cosa, mañana es por otra, ¿no es verdad? Y mientras más años se tiene y más personas tienes en ese radio de conocidos, parientes y familiares, más puedes ver el panorama. Y aquí está Abraham. Dice, tengo que hacer algo otra vez por Lot. Y comienza ese audaz diálogo entre Abraham y Dios, donde dice, si hay 50 los vas a destruir, no los voy a destruir. Pero si hay 40 los vas a destruir, no, por amor a los 40 no. Pero por favor, he empezado a conversar, no se me ponga bravo, mi Señor. Si hay 30 los vas a destruir, no. Si hay 30 justos, no los voy a destruir. Téngame paciencia, si hablo una sola vez más, por favor, no. Si hubiera 20, y así hasta que llegó 10. Y Jehová dijo, si hay 10 justos, por amor a esos 10 justos, no los voy a destruir. Pero déjame decirle que no llegaban ni a 10 en la ciudad. Mira, amado hermano, en ese momento están Lot y sus hijas, su esposa. Y si no fuera por Pedro en el Nuevo Testamento, que nos dice por revelación divina que Lot cada día afligía su corazón al considerar la nefanda conducta de los hombres impíos de su tiempo, si no fuera por esa aclaración de Pedro, dudaríamos hasta de la salvación de Lot. Porque Pedro es quien dice, él era un hombre justo. Pero ¿qué hace un justo teniendo su tienda en el mundo? Bueno, por la intercesión de Abraham, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, esos ángeles llegaron a rescatar a Lot. Lot no los reconoce como ángeles, como nosotros podemos estar delante de la salvación de Dios, del rescate de Dios, y no percibir que es la ayuda de Dios.
¿Tú no te acuerdas aquel pasaje de Hebreo una vez más que dice que algunos sin saber hospedaron ángeles? ¿Te acuerdas? Ese es el caso. Él, siguiendo este hábito y este mandamiento de hospedar al extranjero, los trajo a su casa, los alimentó y los cuidó. Ellos entonces les revelaron que iban a destruir la nación, la ciudad. Y aquel hombre, amado hermano, se resistía y no quería irse. No podía creerlo. Leamos algunos versículos para que nos demos cuenta de cuán resistente es el corazón cuando se acostumbra al pecado, a los hábitos de la carne y a los placeres mundanos, aún cuando conoce a Dios. Miren, el versículo, tienen que abrir su Biblia por favor, Génesis 19:16. Y deteniéndose él, los varones asearon su mano, y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Amado hermano, está el dictado del juicio, viene el rescate, se le está hablando y aún así no quieren salir. Y es la gracia la que nos arrastra fuera de la ciudad, en respuesta a la oración de su tío delante de Jehová. Amado hermano, en nuestras familias, parientes cercanos y lejanos, pueden estar llevando una vida de desobediencia, de resistencia a la gracia de Dios, de rebeldía, pero hay poder en la oración del justo. Si tú te paras delante de Jehová y perseveras delante del Señor, no por la obediencia de aquel o de aquella, sino por su misericordia y su fidelidad para quienes están de rodillas, por amor a ellos, extenderá su misericordia a aquellos. Hay un valor extraordinario en la oración del justo. La oración del justo puede mucho. Él no sabe que están orando por él, no importa, la gracia le alcanza. Él no agradece que se está orando por él, pero no importa, la gracia le alcanza. Él no quiere saber de la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, pero aún así la gracia le alcanza. Porque hay alguien que está ahí doblando sus rodillas y orando por él. Hay cosas que estamos cosechando en nuestra vida y no es por nuestra obediencia, sino por la fidelidad de aquellos que doblan rodillas por nosotros. Miren, amado hermano, segundo versículo, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Déjame decirte, amado hermano, que cuando hacemos, miren, una vez más, perdone que soy reiterativo, cuando miramos y valoramos las cosas no según el juicio de Dios, sino de una manera materialista y carnal y humana y mundanal, empezamos a valorar las cosas diferentes, ponemos nuestra tienda en la puerta y terminamos ahí dentro. Las pérdidas son incalculables. No solamente lo que poseemos, sino con quienes contamos. Él nunca planificó quedarse viudo a esa edad. Él no dijo, voy a ir para allá, y cuando llegue el juicio de Dios, ¿sobre quién va a caer? Sobre la más mala, a mi esposa. ¿Tú crees que estaba pensando en eso? No. Pero así terminó. Todo lo que tenía, quemado. Y su esposa, convertida en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque Sodoma había echado raíces en su corazón que aún arrastrado por la gracia, su corazón había quedado atrás. Mira el versículo 32, no termina allí. Dando tumbo, para hacer la historia más corta, lo termina en una cueva. Quien vio su herencia en un huerto como el Edén, ahora está metido en una cueva. No tiene nada y viudo. Entonces se le ocurre una idea maravillosa a sus hijas.
Cuando yo leí esto la primera vez, yo dije, y esto está en la Biblia. ¿Era necesario contar esto? Bueno, si Dios lo dice, sí. Dijeron estas dos hijas, ven, demos de beber vino a nuestro padre. Vamos a hacer un algo. ¿A quién más se le dio vino? ¿Quién más se embriagó? Noé. Es decir, que parece que ellos no inventaron esto, sino que la herencia ya, desde allá, ya está influenciando las decisiones de hoy. Durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Amado hermano, esto es algo muy vergonzoso, ¿no es verdad? Muy vergonzoso. Aquel hombre no supo ni cuándo las hijas llegaron a su cama ni cuándo salieron. Aquel hombre estaba completamente ebrio. Ahora, qué diferente es la historia en este punto de Lot y el Lot que sale de su casa con Abraham, que en el capítulo 13 está prosperando, está enriqueciéndose, tiene paz, tiene abundancia, pero ahora lo ha perdido todo y lo último que está perdiendo es la vergüenza. Dice el versículo 37 y 38. ¿Estás allí conmigo? Te prometo que ya termino. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. ¿Le suena? ¿Es más? Moab. Ok. El cual es padre de los moabitas hasta hoy. No hasta hoy, siglo XXI, sino hasta hoy que está escribiendo Moisés. La menor también dio a luz y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Le suena amonitas? Moabitas y amonitas. Bueno, son dos pueblos que siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. En el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, todo el tiempo esos pueblos estuvieron ahí al lado, como una sombra, como un azote para Israel. ¿De dónde nació? Del pecado. Y nació de que un día Lot miró un lugar que no debería mirar y guió a su familia a donde no debía guiar y valoró lo que no podía valorar e hizo tantas cosas, pero todo comienza con un día, todo comienza con una decisión, todo comienza con una inclinación de tu corazón. Aquel que está mirando y diciendo, esta es la mía, voy a aprovechar, tengo ganancia en este negocio. Mira cómo termina, hermano. Esta es mi invitación para ti hoy, amado hermano. Debemos amar la santidad. Nuestro camino es el camino de la obediencia. Cuando te encuentres en esa encrucijada del camino, procura la paz, la reconciliación, procura los caminos de Dios, las soluciones de Dios, el consejo de Dios, que no es el más fácil. Es verdad, a veces no es el más fácil, aparentemente. Pero lo que a veces no te cuesta, la decisión te va a costar las consecuencias. Entonces, miremos a Abraham. ¿Cuán diferente la historia? Quien posee la promesa, tiene la bendición, él es quien tiene abundancia para dar generosamente. Él es quien ama la paz. Él es quien valora la bendición y la riqueza que viene de Dios por encima de la riqueza. Él es quien da gloria a Dios y no al hombre. Él es quien va al rescate. Es Él quien intercede. Es Él entonces que, guardando la santidad, puede heredar el pueblo de Dios bendición. Y nosotros hasta el día de hoy. Pero para que no creamos que Abraham es muy... Abraham no es el Mesías. Abraham también pecó. Cuando llegó una prueba de escasez, él descendió a Egipto. Y cuando estuvo en Egipto, él mintió acerca de su esposa y dijo que era su hermana.
y dejó que su esposa se comprometiera con un rey impío, Amalek. Bueno, que en ese entonces por alguna razón tenía a Jehová. Y Dios se le reveló a Amalek. Le dijo: muchacho, no me toques a esa mujer, que se te guarda si tú la tocas. Porque él, en realidad, no tenía una santidad perfecta. Cuando llegó el momento de la prueba, Sara le dijo: mira, toma a Agar y ten descendencia de ella, porque a Dios se le olvidó el cumplimiento de la promesa, quizás. O quizás el plan de Dios siempre ha sido este y no lo sabíamos. Dios nos va a dar hijos. Sí, Dios va a cumplir su promesa, pero esta es la metodología. Acuéstate con la cría. Y él, allí se complicó también. ¿Qué aprendemos, amado hermano? Que la santidad de hoy no garantiza la santidad de mañana. Que tú estés fuerte hoy, ten cuidado, que mañana no caiga. Que si alguien es Lot hoy, tú extiendas gracia y misericordia considerándote a ti mismo, porque tú mañana puedes tener el apellido Lot. Además de esto, ¿qué aprendo? Aprendo de que solo hay un Mesías y es Jesucristo. Y solo en Él hay una bendición permanente, y una fidelidad permanente, y un poder permanente para rescatar, no solo como Abraham a Lot, sino a toda la humanidad. Que Él es quien porta la bendición, Él es quien porta las promesas, y que en Él lo tenemos todo. Que nosotros no podemos ver el mundo como Sodoma, como el huerto de Dios verdecito. Este es mi mundo, y echar aquí raíces como si todo lo que vamos a tener es lo terrenal. No, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra tierra prometida está en los cielos, y nuestro Abraham, la simiente de Abraham, Cristo, nos lleva seguro a la tierra prometida. Por tanto, gloria a Cristo, gloria a Cristo, y que por su gracia nosotros podamos amar la santidad y colaborar con Dios para construir en nuestra familia un lugar donde se tema a Dios, porque allí va a estar su bendición.